Vamos a seguir hoy con la serie y hoy vamos a hablar de mi personalidad, de cada uno de nosotros. Conocernos a nosotros mismos, de eso se trata lo que yo voy a hablar. Y quiero ir ya pasando aquello que preparé para ustedes. ¿Cuáles son los objetivos? Cada vez que uno va a una charla, que escucha un mensaje, que escucha algo que le llame la atención, tiene que tratar de sacar lo mejor de eso. Para lo cual yo preparé esto, motivarme a identificar mi personalidad. Muchas personas andan por la vida y mueren sin saber cómo es el diseño con el cual Dios les capacitó. Entonces, hoy vamos a hablar de eso. También conocer qué son los temperamentos, qué son y cuáles son. Se usa mucho en el fútbol una persona temperamental o esta persona no tiene carácter, no tiene personalidad. Vamos a ver a qué se refiere cuando entramos más en el tema. Tercero, reconocer que tengo fortalezas y debilidades. Ustedes conocerán y ustedes mismos, para algunas cosas son muy buenos. Yo, por ejemplo, para los números que me gusta, tengo ciertas habilidades, pero no me pidas arreglar una canilla, cambiar un foco. Eso es algo con lo cual tengo que ir mejorando y trabajando. No me sale naturalmente. La última vez que quise cambiar una canilla, creo que chorreó y se inundó toda la casa. Ahora, tengo que capacitarme para eso. También identificar cómo afecta el temperamento en mi conducta y mi relación con los demás. Vamos a ver que cada temperamento es único, pero que también la consecuencia de mi temperamento hace que yo me relacione con personas de una u otra manera. Hay personas que son más rápidas para la acción y otros que son más lentos. Entonces, si vos sos jefe o si sos empleado, muchas veces vas a toparte con personas que no necesariamente son iguales a vos. Al contrario, vas a encontrar personas con las que es muy difícil tratar. Entonces, ya haciendo una introducción, todo seguidor de Cristo, cada uno de nosotros que queremos agradar a Dios, que queremos conectarnos con Él, nos tropezamos con problemas diariamente. Y muchas veces culpamos de eso al diablo. Muchas veces decimos, por culpa del diablo, se metió en mi finanza. Y es un desastre mi finanza. O el sistema del mundo. Te dan tanta facilidad para el crédito que por eso yo tengo todas mis tarjetas al límite. Pero muy pocas, a veces también, nosotros culpamos de lo que nos pasa a la gente, a los demás. Por tu culpa llegué a este nivel. Yo te había dicho, luego te había avisado. Siempre tratando de buscar culpables. Es más, Sigmund Freud, que fue un psicólogo que vivió hace muchos años atrás, él decía, y enseñando lo que completamente es contrario a la Biblia, él decía que cada persona actúa de una manera determinada por culpa del medio ambiente. La Biblia enseña que cada uno de nosotros somos responsables por nuestros actos. Sin embargo, este psicólogo decía, no es así. La Biblia es un cuento. Vos sos así por culpa de tu esposo. Vos sos así por culpa de tu hijo. Vos sos así por culpa de los demás. Y transfirió la responsabilidad que es de cada uno hacia otras personas. Ahora bien, muy pocas veces nos han enseñado que todos esos problemas, aún para conectarme con Dios, es mi responsabilidad. Y la Biblia es un libro que habla muchísimo de eso. Es mi responsabilidad. Ya que estamos hablando de mi personalidad y diseño y mi relación con otras personas, vamos a ver lo que Pablo dice en la Biblia. Y quiero llegar a un pasaje, a un párrafo de la Biblia, pero voy a leer el contexto para que podamos entender cómo él está dando instrucciones de cómo manejarnos en la vida y nuestra relación para con los demás. Dice, hermanos, está en 1 Tesalonicenses 5:12,
Les pedimos que sean considerados con los que trabajan arduamente entre ustedes y los guían y amonestan en el Señor. Ténganlos en alta estima y ámenlos por el trabajo que hacen. Se está refiriendo a los líderes, a los pastores, a los mentores que hay en tu vida en el área espiritual. Luego dice, vivan en paz unos con otros. Relaciones. Hermanos, también les rogamos que amonesten a los holgazanes, estimulen a los desanimados, ayuden a los débiles y sean pacientes con todos. Así como vos recibís de un mentor tu formación, así mismo también vos tenés que ser con el que ves que está en una condición inferior a vos. Ahí te habla de holgazanes, te habla de personas que están necesitando de repente que vos le des un empujón para que salga de ese estado. Asegúrense de que nadie pague mal por mal. Más bien, esfuércense siempre por hacer el bien, no solo entre ustedes, sino a todos. Estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. No apaguen el espíritu, no desprecien las profecías, sométanlo todo a prueba, aférrense a lo bueno. Eviten toda clase de mal. Que Dios mismo, y quiero centrarme en este versículo, que Dios mismo, el Dios de paz, los santifique por completo y conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Acá Pablo está hablando y está revelando que cada persona consta de tres partes: el espíritu, el alma y el cuerpo. El espíritu es lo que nos conecta con Dios. Como dije hace rato, somos seres espirituales. También nos puede conectar en algunos casos al mundo espiritual, que no es Dios precisamente. El cuerpo, ustedes ya conocen, hemos estudiado inclusive en el colegio, en la escuela, todos los órganos, todas las funciones, los aparatos, circulatorio, respiratorio, digestivo, etc. Pero también, según Pablo, por revelación de Dios, nos enseña que cada uno de nosotros tenemos alma. Tenemos un alma. Y vamos a ver ahora que el alma consta de tres partes, a su vez. Que son la mente, las emociones y la voluntad. No te olvides que estamos hablando de conocernos a nosotros mismos, cómo funcionamos, cómo lo que hay dentro nuestro puede influir en nuestra conducta. Y al hacer una descripción de cada parte tenemos que la mente es el centro de nuestra inteligencia. Por eso vamos a la escuela, por eso tenemos que leer libros, por eso tenemos que hacer trabajar nuestra mente, porque necesita desarrollarse. Los estudios dicen que usamos una mínima parte de nuestra mente. Imagínense si nosotros, no solamente a través de la lectura, de la meditación, a través de la información, podemos cambiar nuestra manera de pensar. Y la mente está muy influenciada por la autoimagen, por cómo cada uno de nosotros nos vemos. La mente. Por eso es que cuando vos te pones a pensar, puedo hacer esto, puedo hacer lo otro, cuando empezás a hablar contigo mismo, tu mente te puede llevar a creer que podés hacer muchas cosas, o por el contrario, a que no podés hacer nada. Esa es una parte del alma. Segundo, la segunda parte, las emociones. ¿Cómo nos sentimos? Por lo general, las emociones están influenciadas por factores externos. ¿Cuántos alguna vez han escuchado una música, una historia, y de repente casi sin querer están llorando? Cuando ven una flor, cuando ven un amanecer o un atardecer, se sienten emocionados. El alma tiene esa característica también. Así como de repente podés estallar de ira, que es una emoción, al otro día sos la persona más tierna del mundo. Tus emociones, lo que hay dentro tuyo. Y muchas veces las emociones inclusive se pueden confundir con el espíritu,
¿Por qué? Porque nos sentimos de una manera dependiendo de las circunstancias. Y a diferencia del Espíritu, el Espíritu cuando te dice alabá a Dios, cree en Dios, no importa la circunstancia que vos estás pasando, tu alma sí o tus emociones sí actúan dependiendo de qué situaciones externas te están afectando. Y voy a dar un ejemplo. Muchas personas cuando tienen dinero en el bolsillo, parece que están seguros, parece que todo es lindo. Ahora, esa misma persona, y a mí me ha pasado y estoy seguro que a muchos de ustedes, cuando no tenés nada, parece que todo está mal. Es más, cuando tenés plata ni gaseosa no tenés ganas de tomar, porque estás satisfecho. Cuando no tenés ni un guaraní, querés empanada, querés gaseosa, querés... ¿A cuánto les pasó eso? Querés de todo cuando no tenés nada. Ahora, emociones. Y la voluntad es la tercera parte. La voluntad tiene que ver con el poder de decidir. ¿Por qué estoy haciendo una introducción en estas tres áreas? Porque muchas veces decidimos mal, tomamos malas decisiones que tienen consecuencias negativas. Muchas personas cuando van a hacer un regalo no tienen posiblemente nada ahorrado, pero es el cumpleaños de la hija del jefe. Entonces voy a regalarle porque quiero quedar bien. Es una decisión emocional que estamos tomando. Muchas veces cuando discutimos, decimos cosas que después nos arrepentimos porque estamos o hemos actuado de forma emocional. Y me acuerdo ahora una historia que leí, sucedió acá en San Lorenzo hace 4 o 5 años, para que vean cómo actuando bajo situaciones emocionales podés meter la pata. Era una historia de 2 ancianos, un hombre de 80 años y su esposa de 75. Este señor, decía la crónica policial, le había asesinado a su esposa y después él se suicidó. Y cuando leí el motivo de que llegaron a esa situación, me llamó mucho la atención porque tiene que ver con la parte emocional. Dice que este señor tenía celos de su esposa de 75 años. Y ustedes tal vez, inclusive los vecinos le veían que eran tiernos abuelitos, pero el hombre llegó a esa situación producto de los celos. El celo es una emoción, así como la ira, así como el amor, así como otras emociones. El celo llegó a esa situación. Hemos escuchado y leído historias de policías que han matado y después se han suicidado también por alguna razón de relacionamiento con su pareja. Entonces, para hacer un resumen, dentro tuyo está tu alma, y tu alma consta de las emociones, de tu inteligencia, pero también de la voluntad. ¿Y por qué hablo de esto? Porque, vuelvo a repetir, situaciones donde tenés que tomar una decisión por cuál de estos dos, de estas dos partes de tu ser vos estás tomando. Muy bien, vamos a seguir. El ser es la persona y el hacer son las acciones. ¿Y por qué me quiero detener brevemente en este concepto? Porque muchas veces en nuestras relaciones con los demás, nosotros una acción estamos llevando al plano de la persona. Y esta mañana contaba una historia de lo que me pasó cuando yo tenía 7, 8 años. A mí me costaba mucho aprender la tabla de multiplicar. Estaba en el 3er grado y no sé por qué la tabla del 3 era lo que más me costaba. Y como anteriormente se aprendía por repetición, entonces me hace pasar al frente el profesor. Acevedo, la tabla del 3. 3 por 1, 3, 3 por 2, 6, 3 por 3, 8. Vuelve, de nuevo. Y me costaba, y pasó un hecho que me marcó bastante. Porque como no pude decir toda la tabla del 3, entonces el profesor me pegó por la mano con una regla y me dijo: sos un burro.
O sea, una acción Él llevó al plano de la persona. ¿A cuántos alguna vez le habrán dicho burro en el colegio? ¿Algunos? Tengo algunos colegas por acá. Es más, tengo otra anécdota. Dice que un día, hace muchos años, en la década del 70 habrá ocurrido esto, un pastor fue a cenar a la casa de uno de los miembros. Y se nota que la historia es muy antigua porque hoy en día ya no se le invita a los pastores a la casa. Va este pastor a cenar a lo de esta familia y había un niño muy travieso, pero dice que estaba vestido hasta con un moñito para esperarle al pastor. En un momento dado de la cena, sin querer, este chico inquieto que le costaba someterse ahí porque estaba acostumbrado a travesuras, echa el vaso de gaseosa lleno en la mesa y ustedes se imaginan ya el resto de la historia. Entonces el papá le agarra del brazo en silencio al niño, le lleva, ¿verdad? Le da un castigo y vuelve. Y siguieron hablando. A la hora del café, el dueño de casa, cuando iba a servir, también se le derrama el café. Entonces este pastor le agarra del brazo y le estira al hombre y le dice, vamos también, vamos a darte lo mismo que vos hiciste. Ahora, explicaba este pastor lo siguiente: muchas veces confundimos el hacer, porque además el padre le dijo algunas cosas al hijo, como que era un inútil, como que cómo no pudo, cómo fue que le pasó esto. Sin embargo, lo mismo le había ocurrido al padre. El hacer tiene que ver con acciones. A veces en el trabajo, tu jefe te llama la atención por algo y vos de la rabia decís, cuando pueda me voy a desquitar. Y no estás viendo que lo que él está criticando o te está queriendo formar es lo que haces, no en lo que vos sos. Cuidado con empezar a la gente a tratar por lo que hace y no por lo que es. Es más, en el trabajo suele ocurrir también que vamos a tener personas que nos están marcando el ritmo de lo que tenemos que hacer. Hay personas que necesitan, hay personas que no necesitan. Entonces, el hacer no tiene nada que ver con lo que vos sos realmente. Y muchas veces hemos caído en ese error. Mi personalidad. Ahora sí vamos a entrar en nuestro tema del acróstico y vamos a ver algunas definiciones. Personalidad viene de personal, diferencia individual que constituye a cada persona y la distingue de otra. Decíamos que cada persona es diferente y tu personalidad es como vos realmente sos. La personalidad puede sintetizarse como el conjunto de características o patrón de sentimientos, emociones y pensamientos ligados al comportamiento. Es decir, los pensamientos, sentimientos, actitudes, hábitos y la conducta. O sea que finalmente lo que nosotros hacemos tiene mucho que ver con lo que hay dentro nuestro. Y vamos ya a entrar en uno de los temas que es el temperamento. Tenemos ahí, vamos a ver la definición. ¿Qué es el temperamento? Es una combinación de características que heredamos de nuestros padres. Hay un estudioso de los temperamentos, es cristiano, que trabajó con miles de personas y escribió libros inclusive que a mí me ha ayudado bastante. Se encuentra en cualquier librería, Tim LaHaye. Una de las cosas que a nosotros como pareja nos ayudó al conocer, al descubrir nuestros temperamentos, fue justamente que somos diferentes, que cada persona es diferente. Porque llegó un momento en nuestro matrimonio que Patricia quería cambiarme a mí, porque yo soy una persona más tranquila, soy una persona más lenta para muchas cosas. Ella es todo lo contrario, es acelerada, ella vuela, ella, para ir al súper nomás les doy un detalle. Yo cuando voy tardo 2 horas para traer pan. Ella va y vuelve y ni se sintió que salió de la casa. Somos diferentes. Y en algún momento, cuando no entendíamos esas diferencias, porque vamos a ver que hay fortalezas y debilidades, yo quería cambiarla a ella, ella quería cambiarme a mí.
Y fue una frustración hasta que entendimos que cada persona es diferente y que tenemos que respetar y valorar y complementar esas diferencias. Entonces, según esta definición, vimos que el temperamento es una combinación de rasgos que heredamos de nuestros padres. Solo para tener una idea, para que vos estés hoy acá sentado, intervinieron 30 personas. Cada uno de nosotros tuvimos 2 padres, aquellos que ya hemos perdido, algunos siguen teniendo, 4 abuelos, 8 bisabuelos, 16 tatarabuelos. Y al hacer este estudio yo estaba tratando de hilar, porque lastimosamente no tengo el árbol genealógico completo de mi familia. Mis tatarabuelos vivieron en la época que Paraguay se independizó. Mis bisabuelos estuvieron hacia 1850. Mis abuelos posiblemente pelearon en la guerra de la Triple Alianza. Mi papá peleó en la guerra del Chaco. Y yo, gracias a Dios, vivo en paz hoy. Pero simplemente para que tengas una idea cuántas personas, cada uno de nosotros tiene componente de todas estas personas. ¿Y qué tiene que ver eso hoy con mi presente? Porque la forma que actúo es en gran parte de lo que yo heredé de ellos. Si no la mayoría. Imagínense personas que veían la vida de una manera totalmente diferente. Es posible que muchos de ellos ni se hayan conocido, pero forman parte de lo que es el árbol genealógico de lo que yo soy hoy. Y de lo que vos sos también en el caso tuyo. En su curso sobre los temperamentos, el licenciado Raúl Justiniano, que es un erudito boliviano que se formó en Estados Unidos, escritor de algunos libros, dueño de una academia, de una universidad donde se estudia sobre temperamento y otros cursos, dice lo siguiente: el temperamento es el conjunto de rasgos relativamente estables del organismo, determinados principalmente por la biología del mismo y que se manifiestan en las diferentes formas de reacción conductuales. Estamos hablando de la conducta. Mucho de lo que hemos aprendido aquí en Vida Nueva, inclusive él nos dejó unos test, él lo desarrolló con su esposa. Es más, si les sigue interesando este tema, porque el tiempo no nos va a dar para abarcar todo, inscríbanse en la tarjeta de comunicación que me dijo el pastor Pecos. Vamos a hacer un curso de temperamento para todos aquellos que están interesados. Posiblemente va a ser un sábado con mucho más tiempo que lo que tenemos acá. Entonces no se olviden de dejar en la tarjeta y colocan en la urna que está atrás. Muy bien, entonces temperamentos, rasgos que heredamos de nuestros padres. Ahora, hay razones para aprender sobre el temperamento. ¿Cuáles son las razones? ¿Por qué debería aprender? Para entender por qué reaccionamos de modo diferente ante circunstancias similares. Y les voy a dar un ejemplo en el supermercado. Uno de los temperamentos prácticamente no le gusta, que es el hacedor, vamos a ver enseguida, no le gusta mucho ir al supermercado. Otro temperamento, le encanta ir al supermercado y ver donde hay gente. Otro temperamento se centra más en los precios. Hay personas que están en el pasillo y mirando este o este, este o este. Es más, ¿se acuerdan de que hace 8 días estaba más barato y hoy está más caro? Y otro temperamento es el que tiene el carrito más ordenado. Los enlatados por un lado, los jabones por el otro, que no se mezcle con la harina y el azúcar y la hierba. Totalmente ordenado. Vamos a ir identificando enseguida esos temperamentos. ¿Por qué aprender? Para reconocer cuáles son nuestras debilidades y minimizarlas. Todos tenemos debilidades, pero al aprender cuál es mi debilidad, yo puedo trabajar esa área con la ayuda de Dios y les aseguro que se puede cambiar. Yo recuerdo que una de mis mayores debilidades era pararme y hablar en público. Me costaba, es más, a veces en el trabajo teníamos reuniones y yo cuando iba a empezar a hablar ya terminó la reunión, porque me costaba expresarme. Cuando yo aprendí que eso era una debilidad, empecé a trabajar esa área. Y se pudo, y pude vencer y pude cambiar. Para reconocer cuáles son nuestras fortalezas y desarrollarlas.
Cada uno tenemos fortalezas y eso podemos todavía incrementar mucho más. Para los temperamentos usados en posiciones en las que desarrollaremos el máximo potencial. Cuando yo sé que soy bueno en algo, yo puedo seguir capacitándome y puedo seguir creciendo en esa área. Para mejorar en nuestras relaciones interpersonales. Cuando yo miro a la persona y no entiendo que es diferente a mí, le voy a poner una cruz bien grande y de ahí no va a salir. Por eso es importante que entendamos que cada persona es diferente y que comprendamos que a lo mejor una debilidad que está mostrando, yo le puedo ayudar a superar. Para poder suplir las necesidades de otros, como dije recién. Para no ver las diferencias como amenazas, sino como oportunidades. Y esto suele ocurrir en las parejas. Nos centramos en lo negativo en lugar de centrarnos en todo lo que esa persona puede dar y lo que podemos lograr juntos. Y no solamente en la pareja, te ocurre en el trabajo, te ocurre en cualquier lugar donde estás. Para mejorar nuestro trabajo en equipo, para que conociéndonos mejor podamos mejorar. El ser humano es el único que no viene con un libro, con un manual al nacer. Vos compras un teléfono, viene con un manual. Lo que compres viene con un libro para aprender a usar. Y muchas personas, lo triste es que nacen, pasan su vida y mueren sin conocerse, sin desarrollar todo lo que Dios quiere que desarrolle en esta vida. Otros aspectos que hay que considerar sobre los temperamentos. Todos nacemos con un temperamento básico. Todos. Es más, vamos a ver que hay 4 temperamentos y la mayoría tenemos mezclas. Y esas mezclas es lo que nos hace únicos. Ningún temperamento es mejor que el otro. Y ese es a veces un error, que de alguna manera nos creemos buenos, nos creemos mejores, nos creemos sin errores, cuando que también nosotros fallamos y tenemos nuestras debilidades. Conocer sobre temperamento es para edificar y no para criticar. Ha ocurrido que personas que han estudiado los temperamentos le pusieron rótulo a cada uno. No es ese el objetivo. Conocer el temperamento es para que yo pueda mejorar y ayudar a otros a mejorar. No se debe usar el temperamento como una excusa. He escuchado a personas que dicen, personas adultas, yo nací así y yo no voy a cambiar más. Que cambie el mundo, pero yo no voy a cambiar. ¿Escucharon a alguien decir eso? Ya no voy a cambiar, es una excusa. Nadie tiene un temperamento puro, siempre son combinaciones, lo que ya dije. Hay posibilidades de mejorar, siempre. Los malos hábitos se pueden romper, los buenos se pueden adquirir. Vamos a ver también eso más adelante. Y ahora sí, ya vamos a entrar a ver cuáles son esos 4 temperamentos. Tenemos en primer lugar el temperamento hacedor, el influenciador, el estable y el cumplidor. En psicología esto representaría a el colérico, el sanguíneo, el flemático y el melancólico. Las características son las mismas, solo que vamos a usar nosotros esta expresión para cada temperamento. Y vamos a ir viendo ya las características de cada uno. El hacedor, conducta orientada a la acción, la solución rápida de problemas, toma de decisiones y asumir riesgos. Una de las características es esa, el hacedor, cuando hay que hacer algo, es el primero que va a tomar la iniciativa. Cuando ocurre un accidente, ustedes van a ver que muchos miran y hay alguien que se lanza para ayudar. Por lo general es un hacedor. Tiene una agilidad mental para actuar sobre la marcha. En segundo lugar, el influenciador, conducta orientada a las personas, a la interacción, a las relaciones interpersonales, con tendencia a utilizar tácticas de persuasión. Este temperamento se caracteriza porque le gusta a la gente. Por lo general, los vendedores tienen este temperamento. Les gusta a la gente, les gusta hablar,
pueden hablar y sin parar y van a estar todo el día, te van a contar historias, tienen una personalidad muy atractiva. Cuando te cuentan una historia, es como que vos estás viviendo lo que te está contando. Eso es un influenciador. Tercero, el estable es una conducta orientada a mantener el equilibrio y la armonía y el statu quo en un ambiente seguro. El estable es la persona más tranquila de todas. Llega casi al punto de ser payá. No le gusta que le saques de su comodidad. Este test que vamos a ver enseguida, nosotros aplicamos a más de 3.000 personas a lo largo de conferencias, de charlas y de capacitación. Casi el 60% de ese grupo, y si sirve la experiencia extendida a los paraguayos, tenemos este temperamento. Vamos a ver enseguida otras características. Y por último, el cumplidor, una conducta orientada a la investigación de datos e información, a la calidad del desempeño propio y ajeno. Son personas que tienen una tendencia natural a hacer bien las cosas. A la calidad, eso es parte de sus fortalezas. Entonces, los 4 temperamentos: el hacedor, el influenciador, el estable y el cumplidor. Y quiero entrar ahora a ver la característica de cada uno de ellos. Y ahí es donde, si prestas atención, vos te vas a identificar con alguno de estos personajes. Es más, te vas a identificar con varios de ellos y trata de mirar y de identificar cuál de ellos es tu perfil. Porque a veces cuando leemos esto, por lo general pensamos en nuestro cónyuge o la persona que conocemos. Esto también es para nosotros. Vamos a ver del primero, las fortalezas y las debilidades de cada temperamento. El hacedor, entre sus fortalezas es incansable, puede trabajar todo el día y parece que le faltan horas, porque su meta, su estructura está orientada a la acción, a hacer cosas. Es muy determinado e independiente, optimista, práctico, productivo, decisivo y líder por naturaleza. Es una persona que cuando se fija algo, va a llegar a eso. Es muy bueno para hablar, como dije hace rato, actúa y piensa rápido, pero tiene sus debilidades. Una de ellas es que es muy impaciente, una persona iracunda. ¿Qué quiere decir eso? Que con mucha facilidad se descontrola y explota. Por lo general, si tenés un jefe así, te va a retar y después te va a decir, vení para acá, ¿cómo andás? ¿Qué tal? O sea, es como que ese evento ya pasó y ahora vamos a otra cosa. Sin embargo, vos todavía estás llorando por lo que te dijo y él ya te invita. Yo tenía una jefa así. Acevedo, usted es un inútil. Yo me quedaba ahí por el piso y después, Acevedo, venga, vamos a tomar un café. No entendía lo que pasaba. ¿Por qué? Porque de repente explotaba. Tiende a ser cruel, sarcástico. Tiende a ser muy dominante. Vamos a ver que uno de sus atributos es tener el control de las situaciones. Desconsiderado, ¿en qué sentido? Si hay que trabajar para llegar a una meta hoy hasta las 11 de la noche, él te va a exigir que estés ahí a su lado. Orgulloso, autosuficiente y astuto. Esas son las debilidades de este temperamento. Como vemos, del lado izquierdo tiene muchas cosas buenas, pero también cosas que uno tiene que ir mejorando. El siguiente, el influenciador. Fortalezas. Es un conversador nato. El que se sube en el ómnibus y no para de hablar desde que se sube, y si está sentado, ya se fue el que estaba al lado y vuelve otra persona. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? O sea, encuentra oportunidades para hablar, para contar cosas, para conversar. Es muy expresivo y entusiasta. Es la persona que siempre habla con gestos, siempre le vas a ver con una sonrisa, siempre le vas a ver animado. Es cálido, atractivo, de una personalidad que atrae.
que todos quieren estar con esa persona. Ya en el colegio habrás tenido compañeros, o a lo mejor fuiste vos mismo o vos misma, que todo el mundo te rodeaba y vos estabas hablando y motivando a la gente. Muy amigable, compasivo, sincero. Dice lo que piensa. Así como lo que tiene en la mente, sin pensar mucho, él ya larga. Tiene don de gente, motivador y por lo general es muy simpático. Es la persona que cuenta chistes, es la persona que anima al grupo, es la persona con la que da gusto estar y hablar. Pero por otro lado tiene sus debilidades. Débil de carácter. ¿En qué sentido? Porque tanto le gusta a la gente que, como dice ahí más adelante, no sabe decir que no. Es más, siempre está motivado y le decís, vamos para tal lugar, voy a pasar a las 8, sí, pasa nomás. Le llaman a otro y le dicen, vamos a hacer esto, sí. Al final no sabe con cuál de las cosas quedarse porque quiere estar en todas. Inestable, con tendencia a ser indisciplinado, muy inquieto, difícilmente que un influenciador y aún en la escuela pueda estar mucho tiempo sentado. Tiene que hacer algo, tiene que hablar, tiene que decir algo. Abarca mucho, egocéntrico. ¿Qué significa egocéntrico? Que él quiere ser el centro de la atención. Por eso es que cuando hay dos influenciadores en un grupo, se forman bandos, porque cada uno quiere ser el centro de atención. Ruidoso y exagerado, impulsivo, inconstante, tiende a ser olvidadizo, inmaduro y temeroso. Son algunas características de este temperamento. Como vemos, fortalezas, pero también debilidades. El siguiente temperamento, el estable. La cantidad de adjetivos no tiene que ver que un temperamento sea mejor que otro, eso aclaro también. Calmado, tranquilo y confiable, el típico bonachón. Es muy eficiente y conservador, práctico y también tiene un estilo de liderazgo, pero no tan impetuoso como el hacedor. Ahora, entre sus debilidades, es despreocupado y conformista. Es por lo general tacaño. Cuida el dinero y sabe lo que le costó cada centavo. Ahora, esto en extremo puede ser malo, pero también es un buen administrador. Temeroso e indeciso. Cuando un estable va a comprar algo, puede estar horas porque no se decide con qué cosa quedarse. Es espectador. Cuando hay un problema, por lo general el estable va a mirar desde lejos. Y si vos no le movés y a veces no le obligás, él va a preferir estar quieto en el lugar donde está. Autoprotector, egoísta y sin motivación. Al estable por lo general hay que motivarle. Cuando se enganchó para hacer algo, nadie le para, pero le cuesta tomar la iniciativa. Y por último tenemos el cumplidor. Entre las fortalezas del cumplidor está que es muy analítico, todo lo procesa, tiene una estructura mental para ver detalles, es muy sensible y perfeccionista, estético, idealista. Por naturaleza el cumplidor es soñador. Generalmente sueña despierto, se imagina en lugares, se imagina en situaciones, se imagina con cosas. Es sacrificado y muy responsable. Pero también tiene sus debilidades. Es egocéntrico. También quiere ser el centro de la atención, pero no con tantas personas. Por lo general su mundo es mucho más reducido. Tiende a ser taciturno o también melancólico. Se deprime con mucha facilidad este temperamento. Muy negativo y teórico. Tiene la capacidad analítica de decir lo que hay que hacer, pero se queda en eso. Sigue analizando lo que va a hacer y muy poco práctico. Poco sociable, crítico y vengativo. Por lo general, este temperamento también tiene muy baja autoestima. Entonces,
el ser poco sociable, el tener baja autoestima, hace que prefiera estar solo o con muy pocas personas. Entonces vimos las características de estos 4 temperamentos y ahora vamos a identificar cómo afecta cada temperamento mi relación con los demás. Ahora, ¿alguno se sintió identificado con algunos adjetivos que vimos acá? ¿Sí? Para esto es necesario hacer un test que obviamente no nos da el tiempo, pero queremos hacerlo con ustedes. A nosotros, 2 cosas creo que nos salvaron la vida, como familia, como pareja. 1, tener un mentor, que todos necesitamos a alguien que te diga qué tenés que hacer. Y que vos estés dispuesto a escuchar a esa persona, que sea una voz autorizada en tu vida. Y otro fue conocernos a nosotros mismos. Esas 2 cosas nos sirvieron hasta para nuestra área financiera. ¿Por qué? Porque anteriormente nuestro potencial, tanto de mi esposa como el mío, nos tiroteábamos y cuando nos dimos cuenta, vamos a hacer una alianza estratégica acá. Esta es tu fortaleza, vamos a potenciar acá. Estas son las mías, vamos a potenciar por este lado. Eso nos ayudó aún en el área financiera a despegar. Por eso es que te hablamos de esto. Por eso es que es muy importante. No solamente en las finanzas, en tus relaciones con los demás. Cada temperamento tiene, si tuviéramos que resumir en una frase o en una palabra, vemos que el hacedor está orientado a los resultados. Un hacedor es muy competitivo. Si juega fútbol va a querer ganar, aunque todos queremos ganar, pero el hacedor se va a esforzar hasta llegar a su objetivo, resultados. El influenciador es la gente. Un influenciador que le falte gente es como que le falte el aire para respirar. Si está en su casa solo va a encontrar cosas donde haya gente para ir ahí. El estable está orientado a los procesos. Muchos estables son muy buenos ingenieros, administradores. ¿Por qué? Porque le gustan los procesos, le gusta trabajar solo, sentarse y mejorar inclusive. Hay estables que en su trabajo han dado ideas para mejorar los procesos. Esto es clave en cada organización. Y por último, el cumplidor centrado en los detalles. El cumplidor tiene la capacidad cuando se va a lanzar un proyecto de decir, esto no va a funcionar. ¿Y por qué? Porque falta esto otro, esto hay que hacer. Por eso es que ningún temperamento es mejor que otro y en la familia, en las empresas y acá en la iglesia necesitamos de todos y de cada uno. Entonces, el siguiente, las tendencias de cada uno. Y se ha agrupado de esta manera. El influenciador y hacedor, su tendencia es ser extrovertidos, no tienen vergüenza, se pueden expresar. Y acá muchas veces en las escuelas ocurre un problema, y yo tengo un problema con uno de mis hijos. Es tan extrovertido que en la escuela le dicen, no hables, quédate. O sea, le están apagando una fortaleza que él tiene. Y hemos ido a hablar y algo creo que hemos mejorado tanto con él en su conducta, pero también con los profesores. Que ellos entiendan, y esto se estudia en psicopedagogía y se estudia en psicología, pero a la hora de practicar, lastimosamente, nosotros a nuestros niños le tendemos para abajo. Extrovertido, con una autoestima alta. Les gusta la variedad y el cambio. Les gusta trabajar hacia una dirección y siempre mirando al futuro. Sin embargo, los estables cumplidores son más bien introvertidos. Son personas que, como dije, no les gusta mucho hablar en público, pocos amigos, les gusta más la calidad que la cantidad, no son muy sociables, tienden a tener una autoestima baja. No te olvides que la autoestima es la manera en que yo me siento. Y si yo siento que no valgo y si siento que soy poca cosa, es poco lo que yo puedo hacer. Por eso es que estas tendencias se pueden cambiar. Yo recuerdo que uno de mis mayores problemas era baja autoestima. Yo era el mejor empleado de la empresa, era bien pagado, pero sentía que lo que hacía no tenía valor. Hasta que entendí esto. Es más, reglas y rutina. La tendencia es que a mí me gustaba que todo me digan exactamente lo que tenía que hacer.
y por lo general no salía de esas reglas. Así como también no me gustaba que haya cambios. Cuando había una reunión en la empresa, bueno, a partir de ahora vamos, ¿por qué Dios, si está bien lo que hacemos, tenemos que cambiar? Muy resistente a los cambios de estos temperamentos. Le gusta el análisis, empezar a analizar las cosas, y su tendencia más es al presente y al pasado. Y como dije hace rato, como son temperamentos que tienen una dosis de negatividad, ¿para qué vamos a cambiar si así estamos bien? Y ustedes saben que en la vida todo cambia, lo único seguro es la muerte. Entonces tenemos que estar acostumbrados también a los cambios. Ahora, los temperamentos, tanto el hacedor como el cumplidor, los 4 temperamentos, en algunos casos tienen temores y en algunos casos tienen también una tendencia a la acción. Entonces, 4 temperamentos, las tendencias de cada uno. Acá hay algunos aspectos que es bueno considerar cuando hablamos de temperamento. En primer lugar, los temperamentos opuestos se atraen. Si vos estás casado o estás de novio con una persona, es lo más probable, seguro, que sean diferentes. Los temperamentos, así como las leyes de física, todo lo opuesto se atrae. Una persona que habla mucho, su pareja es alguien que más le escucha que participar. Una persona que es muy activa, por lo general tiene a alguien más lento al lado. Una pareja que en algunas cosas le gusta hacer algunas cosas, al otro le gusta, al que le gusta salir, por lo general tiene una pareja, vamos a quedarnos nomás en casa, mi amor, nosotros ahí los dos solitos. Los polos opuestos se atraen. Patricia me pidió que cuente una anécdota o lo que pasa cuando tenemos que elegir algo. Somos tan diferentes que un día llegó un catálogo para elegir productos. Ella eligió un taladro, eligió una caja de herramientas y eligió una cortadora de césped. Las 3 cosas que a mí no me interesan. Yo elegí un juego de vajillas, elegí, creo que eran unas ollas, o sea, nada que ver. A mí me gusta cocinar, a ella le gusta todo lo que sea acción. A mí me gusta descansar y relajarme, ella todo el día quiere hacer algo. Para que vean hasta qué punto somos diferentes. Pero en contrapartida, en nuestras fortalezas, cuando estamos unidos podemos hacer muchas cosas. Los temperamentos opuestos se complementan, eso ya hablamos bastante también. Una fortaleza llevada al extremo puede convertirse en una debilidad. Por ejemplo, el hacedor, que es una persona que está dada a la acción, que es una persona autosuficiente, puede llegar a caer en la soberbia, porque ya cree que es imparable y que todo puede hacer. O sea, una fortaleza llevada al extremo puede ser peligrosa. El siguiente, las debilidades pueden sepultar el potencial, pueden sepultar tu potencial. El hecho de que vos tengas baja autoestima, eso no tiene que servir para dejarte por el piso, sino al contrario, uno puede superar eso. Y con la ayuda de Dios, por eso es bueno que vos identifiques. Porque muchas veces llegaste a un logro en tu trabajo, pero llegas a tu casa y estás deprimido. Podés tener esos picos de emociones como vimos hace rato. Entonces, conocer tu debilidad puede tapar, o centrarte en una debilidad puede tapar tu potencial. La educación, el medio ambiente, el crecimiento espiritual inciden en las manifestaciones temperamentales. Muchas veces actuamos de una manera actuando, pero cuando estamos realmente solos no somos de esa manera. Por eso es clave tu tiempo con Dios, es clave la oración, para que vos a través de eso puedas cambiar esos hábitos que son debilidades, por no decir negativos, y efectivamente sí se pueden cambiar. Metas de cada temperamento. Así como vimos que uno está orientado a la acción, a la gente, a los procesos y a los detalles, cada temperamento de por sí tiene una meta, cada persona de acuerdo a lo predominante de su temperamento. El hacedor, su meta es tener el control.
es el líder nato en el lugar donde está, hasta en el equipo de fútbol. Vos vas a jugar, vos no vas a jugar, vos venís acá, vos vas a hacer esto. Eso inclusive se manifiesta en la empresa y no importa qué cargo tengas. Podés tener, si sos un hacedor, el cargo más bajo. Yo tenía un compañero de trabajo en un lugar que era un hacedor nato y él digitaba qué íbamos a hacer cada cosa. Toma, pues lleva esto allá, vení vos acá, trae esto. Siempre su tendencia era a tener el control, su meta. El influenciador es divertirse. Es la persona que en el trabajo o en la casa siempre va a poner música. Me encanta porque mi hijo Fernando lava los sábados los vehículos y él saca un equipo de sonido o prende la radio a todo volumen. Le gusta, él es un influenciador. Le gusta divertirse en todo lo que hace. Otra meta, el estable, es tener paz. Generalmente el estable es el que posterga todas las cosas. El estable, la esposa le dice a un estable: mi amor, cambia pues ese fluorescente o ese foco que está ahí quemado. Sí, ya voy a hacer. Y él está descansando. Déjame descansar un rato, después voy a hacer. Pasó una semana, 2 semanas, 3 semanas y hasta hoy no se cambió ese foco. Por lo general la tendencia es postergar. El cumplidor, su meta es la perfección. Quiere todo ordenado, todo en regla, que le digas exactamente lo que tiene que hacer y va a tratar de cumplir al pie de la letra. Esas son las metas de cada temperamento. No quiere decir que si yo soy un estable o un cumplidor, no pueda tener el control de una situación. Lo que quiero que entendamos que esto no es determinante. Como dije hace rato, no es que yo ya nací así y ya no puedo cambiar. Porque si no sería también muy cómodo de mi parte decir, yo dejo todo para después y ya soy así. Tengo que moverme para cambiar justamente esas debilidades que tengo. Las necesidades de cada temperamento. El hacedor, su mayor necesidad es logro y aprecio. El hacedor, como está orientado a la acción, necesita lograr cosas, necesita ser apreciado. Si vos te interponés en el camino de un hacedor, lo más probable es que te pase encima si vos vas a interferir con sus logros y el aprecio que necesita producto de ese logro. El influenciador necesita atención y aprobación. Hay muchísimas esposas que son influenciadoras que se quejan de que el marido no le da la atención. Mi amor, ¿qué tengo de nuevo? ¿Qué tengo de nuevo? No te das cuenta que me corté el pelo. Generalmente ocurre eso. La persona influenciadora también necesita aprobación. Por eso es que en tus relaciones, si tratás con una persona influenciadora, lo peor que podés hacer es criticarle. Y como a veces no sabemos cómo manejar esto, en lugar de decirle que estoy disgustado por algo, le empiezo a criticar. Pero vos luego sos así y no vas a cambiar. Y estamos atacando justamente una de sus mayores necesidades, que es la atención y la aprobación. Eso no quiere decir que si hace algo incorrecto yo no le voy a decir. Entiéndase bien, por favor. Pero que es parte de su necesidad justamente la aprobación. El estable, respeto y valor propio. El estable es una persona que te va a respetar, pero que también es su necesidad que se le respete. Y posiblemente vas a escuchar cuando un estable se queja y dice, lo que pasa es que vos no me respetás. Lo que pasa es que acá no se me respeta. Yo te respeto, pero quiero que vos me respetes. Si escuchás repetidas veces esa palabra respeto, estás hablando con un estable. Y por último, el cumplidor. Le gusta el orden y la sensibilidad. Esa es su necesidad. Tiene que tener, si sos jefe y tenés un empleado cumplidor, que por cierto es el que va a hacer exactamente lo que le decís, él necesita, si es posible, escribirle 1, 2, 3, 4, 5 y al pie de la letra va a cumplir eso. El actuar de cada uno. El hacedor a su manera.
Por lo general el hacedor dice, acá se hace lo que yo digo y después pueden opinar el resto. El influenciador, la manera feliz. Vamos a hacer lo que sea, pero en el proceso vamos a divertirnos. El estable, la manera fácil. Y a veces este es un problema, porque no arreglamos las cosas. ¿Para qué vamos a arreglar si se va a descomponer otra vez? Deja nomás así. Por lo general es una tendencia, la forma de actuar. Y el cumplidor, la manera correcta. El cumplidor, y para que vean cómo funciona, voy a dar un ejemplo. Está manejando, el hacedor por lo general, como conductor, quiere llegar rápido, no le importa pasar, salir la boca calle, hacer una maniobra, es el más agresivo de los conductores. El influenciador, por lo general, le gusta mirarle a la persona con la que está al lado y se va manejando, ¿viste lo que te dije? ¿Viste? Allá era. Y es muy peligroso, ¿por qué? Porque su contacto visual tiene que ser con la persona que está al lado, desconcentrándose de cómo está manejando. El estable, por lo general, es una persona tan indecisa, ¿salgo acá o me voy por allá? Le cuesta un poco decidir. Y a veces también eso es un peligro, ¿verdad? Porque hace una maniobra que uno no tiene previsto. Y el cumplidor es tan organizado que cuando va a salir, él ya dice, me voy a ir por acá, voy a doblar allá, y respeta casi todas las señales del tránsito. Es más, si todos están girando en la esquina a la izquierda, él va a seguir de largo. ¿Por qué? Porque dice, no, acá a 2 cuadras había un cartel que decía prohibido girar. Por más que se pueda, él está muy centrado en las reglas. Entonces, el actuar de cada uno. Y resumiendo, cada temperamento es importante, cada temperamento tiene sus características, cada temperamento inclusive te puede ayudar a mejorar o a destruir relaciones. Por eso es clave entender que tus fortalezas tenés que explotar al máximo y tenés que conocer más sobre el tema, pero tus debilidades es la parte que tenés que trabajar y tenés que dejar que el Espíritu Santo de Dios, haciendo conexión con Él, te guíe a superar. Y quiero terminar con ustedes con un versículo que Pablo escribió hace muchos años y está en 2 Corintios 5:17 en el libro de la Biblia. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Por eso es que las excusas no sirven. Por eso es que el conocimiento es clave. Porque somos una nueva, es como que nacimos de nuevo, dice la Biblia. Entonces tenemos una estructura nueva, pero también tenemos cosas que cambiar. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Ahora, tu temperamento va a seguir contigo hasta el día que te mueras. Por eso es que es bueno saber esas debilidades, porque muchos de los pecados, de los errores que cometemos son por nuestras mismas debilidades. Para algunas cosas son muy buenos. Yo, por ejemplo, para los números que me gusta, tengo ciertas habilidades, pero no me pidas arreglar una canilla, cambiar un foco. Eso es algo con lo cual tengo que ir mejorando y trabajando. No me sale naturalmente. La última vez que quise cambiar una canilla, creo que chorreó y se inundó toda la casa. Ahora, tengo que capacitarme para eso. También identificar cómo afecta el temperamento en mi conducta y mi relación con los demás. Vamos a ver que cada temperamento es único, pero que también la consecuencia de mi temperamento hace que yo me relacione con personas de una u otra manera. Hay personas que son más rápidas para la acción y otros que son más lentos. Entonces, si vos sos jefe o si sos empleado, muchas veces vas a toparte con personas que no necesariamente son iguales a vos. Al contrario, vas a encontrar personas con las que es muy difícil tratar. Entonces, ya haciendo una introducción, todos los guían y amonestan en el Señor. Ténganlos en alta estima y ámenlos por el trabajo que hacen. Se está refiriendo a los líderes, a los pastores.
a los mentores que hay en tu vida en el área espiritual. Luego dice, vivan en paz unos con otros, relaciones. Hermanos, también les rogamos que amonesten a los holgazanes, estimulen a los desanimados, ayuden a los débiles y sean pacientes con todos. Así como vos recibís de un mentor tu formación, así mismo también vos tenés que ser con el que ves que está en una condición inferior a vos. Ahí te habla de holgazanes, te habla de personas que están necesitando de repente que vos le des un empujón para que salga de ese estado. Asegúrense de que nadie pague mal por mal. Más bien, esfuércense siempre por hacer el bien, no solo entre ustedes, sino a todos. Estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. No apaguen el espíritu, no desprecien las profecías. Vamos a seguir hoy con la serie y hoy vamos a hablar de mi personalidad, de cada uno de nosotros. Conocernos a nosotros mismos, de eso se trata lo que yo voy a hablar. Y quiero ir ya pasando aquello que preparé para ustedes. ¿Cuáles son los objetivos? Cada vez que uno va a una charla, que escucha un mensaje, que escucha algo que le llame la atención, tiene que tratar de sacar lo mejor de eso. Para lo cual yo preparé esto, motivarme a identificar mi personalidad. Muchas personas andan por la vida y mueren sin saber cómo es el diseño con el cual Dios les capacitó. Entonces, hoy vamos a hablar de eso. También conocer qué son los temperamentos, qué son y cuáles son. Se usa mucho en el fútbol una persona temperamental o esta persona no tiene carácter, no tiene personalidad. Vamos a ver a qué se refiere cuando entramos más en el tema. Tercero, reconocer que tengo fortalezas y debilidades. Ustedes conocerán y ustedes mismos por nuestros actos. Sin embargo, este psicólogo decía, no es así. La Biblia es un cuento. Vos sos así por culpa de tu esposo. Vos sos así por culpa de tu hijo. Vos sos así por culpa de los demás. Y transfirió la responsabilidad que es de cada uno hacia otras personas. Ahora bien, muy pocas veces nos han enseñado que todos esos problemas, aún para conectarme con Dios, es mi responsabilidad. Y la Biblia es un libro que habla muchísimo de eso. Es mi responsabilidad. Ya que estamos hablando de mi personalidad y diseño y mi relación con otras personas, vamos a ver lo que Pablo dice en la Biblia. Y quiero llegar a un pasaje, a un párrafo de la Biblia, pero voy a leer el contexto para que podamos entender cómo él está dando instrucciones de cómo manejarnos en la vida y nuestra relación para con los demás. Dice, hermanos, está en 1 Tesalonicenses 5:12. Les pedimos que sean considerados con los que trabajan arduamente entre ustedes y todo seguidor de Cristo. Cada uno de nosotros que queremos agradar a Dios, que queremos conectarnos con Él, nos tropezamos con problemas diariamente. Y muchas veces culpamos de eso al diablo. Muchas veces decimos, por culpa del diablo, se metió en mi finanza. Y es un desastre mi finanza. O el sistema del mundo. Te dan tanta facilidad para el crédito que por eso yo tengo todas mis tarjetas al límite. Pero muy pocas, a veces también, nosotros culpamos de lo que nos pasa a la gente, a los demás. Por tu culpa llegué a este nivel. Yo te había dicho, luego te había avisado. Siempre tratando de buscar culpables. Es más, Sigmund Freud, que fue un psicólogo que vivió hace muchos años atrás, él decía, y enseñando lo que completamente es contrario a la Biblia, él decía que cada persona actúa de una manera determinada por culpa del medio ambiente. La Biblia enseña que cada uno de nosotros somos responsables